Muy buenos días, queridos televidentes. Muy buenos días por estar ahí conectados, por darnos el primer, vamos a decir, primer programa del año nuevo. Por supuesto que hay que aprovechar para desearle el mejor año posible, pero no lo podemos olvidar, no podemos olvidar que el año viene vacío. Es usted y yo que lo llenamos de esos planes, de esos propósitos, de esas cosas que queremos lograr. Eso somos nosotros. A nosotros nos van a dar 360 días, porque ya van 4, con el día de ayer 4 y hoy 5, 360 días, que ya 5 de mañana, hoy estamos 5, para que usted y yo, o a 4, lo llenemos. Pero yo le quiero leer, antes de hablarle del invitado que tenemos hoy, esta frase que dice todo lo que yo le quiero decir, con el permiso del invitado. Oiga cómo dice: si tus hábitos no cambian, no tendrás un año nuevo. Solo tendrás otro año. Oye, eso hay que entenderlo, porque dentro de nuestra realidad está algo que se llama superstición. Y hay muchas cosas que se ven cuando te comen con 12 uvas, y que si tú tiras lentejas, hasta eso escuché yo, y pone una moneda en la puerta. Todo eso está bien. Usted puede hacer lo que usted crea. Ahora, si usted no cambia, no espere que nadie cambie, no espere que el país cambie, no espere, es usted que tiene que cambiar y yo, para que con ese cambio que se genere en nosotros atraigamos todo eso que queremos atraer con los cambios. Pero les repito, si no generamos cambios en los actos nuestros, vamos a tener simplemente otro año más. Perfecto. Como ustedes se pueden imaginar, este es un día para hablar de los temas relevantes del año pasado en la República Dominicana y en países, por ejemplo, como Estados Unidos. Y en general uno busca a alguien que sepa del tema. Usted sabe que yo tengo un amigo y hermano que se llama Alfredo de la Cruz Rijo, que es analista de temas internacionales y de seguridad, que es miembro de Conexión Global RD, y siempre, cuando lo solicitamos, él casi siempre que puede, y cuando no puede, hacer lo imposible. Con él vamos a estar hablando sobre lo mejor y lo peor del año pasado en la República Dominicana. Alfredo, bienvenido. Muchas gracias, Escalante. Y un placer estar aquí contigo y con nuestra audiencia aquí de Conexión Global. En tu casa. Así es. Como analista internacional y especialista de seguridad, más todo lo que sabemos que tú has ido desarrollando, comentarista, ¿cuáles son los hechos fundamentalmente trascendentales que a ti te impactan del año pasado que pudiéramos decir hay que tener pendiente este año? Bueno, los hechos internacionales, bueno, son muchos, locales e internacionales, y pudiéramos tal vez en esta primera parte hablar de los nacionales, que en ellos, en lo nacional, pudiéramos hablar de las reformas del presidente Luis Abinader, por ejemplo, la reelección de Luis Abinader y su propuesta de reformas. Te propongo que hablemos primero de la reelección, porque Okay. después de la reelección fue que vino la propuesta de la reforma, ¿no? No, las reformas le anteceden a la Le reelección. anteceden. Sí, porque ya en su primer mandato, Bueno, sí, él había desde tratado ese en el punto de Consejo vista. Económico y Social, Sí. había hecho su propuesta de reformas. Y luego de la reelección, pues planteó una serie de reformas, entre ellos eliminar la reelección, o sea, ponerle otro candado a la reelección. Y bueno, ahí también vino modificar la conformación del Consejo Nacional de Magistratura para sacar la figura del procurador, pero que ya el procurador no lo eligiera el Poder Ejecutivo, sino que lo escogiera el Consejo Nacional de Magistratura, y eso es un hecho relevante que yo entiendo que es uno de los hechos trascendentales del 2024 y que va a impactar 2025 y más allá, así como otras reformas propuestas con la reducción del número de diputados en la Cámara de Diputados,
que al final no fue la cantidad que él propuso, pero es un gesto significativo. Y el otro es el presidente él mismo ponerle otro candado a la Constitución para que un presidente en ejercicio no pueda repostularse más de una segunda vez. Y en el caso de él, que tenía todo el poder del Estado, tenía el Ejecutivo, tenía el Legislativo, pues él optó por no repostularse una vez más, no tratar de modificar la Constitución como había sido histórico aquí en el país. Entonces yo pienso que es un hecho muy relevante porque vemos a un presidente con todo el poder que le da el sistema jurídico dominicano, que le da el dominar el poder ejecutivo, el poder legislativo. No, y que otros han intentado, por a través de subterfugio y con dinero, cambiar eso. Sin embargo, él lo respeta. Pero a mí me gustaría escuchar sobre la reelección. Por ejemplo, yo veo además de trascendental el hecho de que ganó el PRM, que es división producto del PRD, que no había manera que ese grupo ganara unas elecciones. Para mí eso es trascendental, porque hay una lesión para el PRM, hay una lesión para el PRD del Miguel Vargas, como quien dice, mira, lo logramos. Entonces, parecería que hay una señal donde lo que no está con nosotros era lo que impedía que ganáramos las elecciones de nuevo. ¿Cómo tú lo interpretas? Bueno, yo interpreto, o sea, yo pienso que tú te refieres a lo que dice el país político de que el PRM tiene los genes del PRD, Sí. de la división y esa cosa, pero debemos ser honestos. En ese primer gobierno del PRM, cómo llega al poder y cómo logra la reelección, se pone de manifiesto que el PRM aprendió de los errores del PRD y esa cohesión interna es lo que lo lleva a el presidente Luis Abinader poder hacer un primer ejercicio, un primer periodo de gobierno exitoso, que es lo que le permite ganar la reelección. ¿Por qué? Bueno, porque las principales fuerzas internas del PRM permanecieron unidas. Ese liderazgo conjunto de Luis Abinader e Hipólito Mejía, que son los principales líderes de ese partido político, pues ese equilibrio es lo que permite que el PRM vuelva a ganar. Fuera de los logros en el ejercicio del poder político al frente de la primera magistratura del Estado, hay que ponerle manifiesto como un hecho significativo que fuera a través del ejercicio de la repartición del poder o como fuera, ese equilibrio entre Hipólito Mejía y Luis Abinader es lo que permite correr a lo largo de esos 4 años en equilibrio y ganar la repostulación ahora en el año 2024. Y podemos ver que las fuerzas internas, porque siempre la ha habido y siempre la hay en un partido político y sobre todo en el poder, y cuando tú no tienes una oposición fuerte, pues por lo general la oposición se hace dentro del mismo partido. Pero el liderazgo que ha desarrollado el presidente Luis Abinader le ha permitido sortear todo este trayecto. Si bien podemos ver que ahora, a unos meses de haber iniciado este segundo periodo de gobierno, algunos dicen que ven como un desgaste, como un gobierno viejo, pero sí es un gobierno viejo porque ya tuvo un periodo. Es un gobierno viejo con un periodo nuevo. O sea, tenemos que estar claros en eso. No ha habido un cambio de los actores políticos, que son casi lo mismo. Ahora, lo que hay que ver cómo en este periodo precisamente el presidente Luis Abinader hace su ejercicio político, porque este es el periodo que se va a convertir en su legado. Y estos segundos periodos son muy peligrosos, porque todo lo que tú lograste del principio se te puede caer si te fallan algunos de los actores que tú tienes en el aparato gubernamental. Y ese es el desafío. Por eso es relevante este segundo periodo, porque vamos a ver a ese Luis Abinader que nos sorprendió a todos con una somatización del poder sorprendente. Rápidamente Luis Abinader aprendió a ejercer el poder y eso lo hemos podido ver a lo largo del primer periodo y ahora también. Ahora, tenemos que ver qué va a pasar ahora con ese equipo de ministros que conforman su gobierno. Si él va a mantenerlo durante 1, 2 o 3 años o si a mediados de este año va a hacer algunos cambios
que gran parte de la población lo está demandando. Mucho se está hablando en la población en general de que hay ministros que él debería cambiar. Pero a veces como que la gente no piensa que hacer un cambio de ministro implica cambiar una estructura completa. Porque ese ministro, cuando el que venga por él va a venir con su gente, su equipo, porque eso es lo que pasa en el Estado. Entonces, hay otro tema, Alfredo, el tema de que él, contrario a lo que no estamos acostumbrados a los presidentes, que si pueden reelegirse, aspiran a ese tercer mandato. Sabemos que todo lo que nos anteceden lo intentaron y sabemos cómo y sabemos qué lo impidió, que no fue ni siquiera el valor de la democracia, no fue una llamada que le dijeron, mire, nosotros no podemos permitir eso. Y ya sabemos de qué nos referimos, ustedes saben mucho de política más que yo. Ahora, ¿qué puede estar moviendo a un presidente popular, como lo es? Por ejemplo, yo escuchaba una comunicadora muy democrática que hizo una encuesta desde su plataforma y la mayoría de la gente dijo que estaba muy bien en el país. El 45% de esa encuesta le decía, y el 42% que es regular, y lo otro como un 18% que es menos. O sea, cuando tú sumas lo bien y lo regular, superaban el 70%. Y ella simplemente lo preguntó, y es una persona que la sigue en cientos, por decir miles de seguidores. Entonces, y era espontáneo, y era voluntario. Eso fue lo que dijo el pueblo dominicano a través de ella. Entonces, si es un presidente que tiene el lujo de que no hay muchas opciones, ¿por qué él se bloquea a sí mismo, fortaleciendo el candado de la no reelección y negándose a estar abierto a una tercer mandato? Bueno, mira, Escalante, yo pienso, y yo sí soy, claro, yo no voy a ser tan diplomático como tú y voy a mencionar nombres. Yo pienso que en el país político dominicano hay actores políticos que son mezquinos. Yo pienso que ante el presidente Luis Abinader, la figura de Abinader, estamos ante un político excepcional, porque como mismo tú dijiste inicialmente, casi todos los presidentes que han estado antes al frente de la cosa pública aquí han querido repostularse indefinidamente. Y como dijimos inicialmente, el presidente Luis Abinader, teniendo el sistema legislativo a su favor, porque son de su partido político, desde el principio dijo, no voy más, 2 años y más. Entonces yo pienso que estamos ante un dominicano excepcional, que teniendo todas las facultades de poder hacer, todo el poder, dice, no voy más. Estamos ante un verdadero demócrata, que no solo lo dice de nombre, sino que lo demuestra en los hechos. Entonces, esto abre grandes puertas. De pronto, recuerda que el año pasado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, propuso al presidente Luis Abinader junto al primer ministro de Bélgica para coordinar los esfuerzos globales en la lucha contra el fentanilo y ese tipo de drogas, como las metanfetaminas. Entonces, hay un reconocimiento implícito a la administración Abinader, a la República Dominicana en esa lucha, y yo pienso que si nos vemos por ahí y el crecimiento que ha tenido la figura del presidente Luis Abinader en cuanto a lo exterior, a lo externo, lo hemos visto llamando la atención sobre la crisis haitiana, que muchos de los pocos éxitos, o algunos de los pocos éxitos que ha habido en la mirada de la comunidad internacional hacia Haití se deben precisamente al empuje que ha hecho el presidente Luis Abinader. Entonces, más hoy está a nivel del hemisferio, está catalogado como uno de los presidentes más populares. Yo pienso que esto sería el camino para en un futuro el presidente Luis Abinader ser un potencial candidato a secretario general de la Organización de Estados Americanos o a cualquier organismo de estos bilaterales, por la popularidad que tiene y por su compromiso con la democracia. Y no es solo palabras, porque lo vimos frente a Venezuela, en el caso de la dictadura de Nicolás Maduro allí, donde lo enfrentó y le dijo sus verdades, que no era solamente celebrar elecciones y decir que es democrático, no, conlleva una serie de cosas más y lo podemos ver aquí. Aquí podemos hablar de una serie de cosas, pero aquí tú dices lo que tú quieras y eso no te causa un problema. O sea,
ha demostrado que es un demócrata. Entonces, y lo ha demostrado también en hechos como que ha propuesto varias cosas y no se las han aprobado. Y simplemente él lo acepta. Exacto. No, que ha sido de los pocos presidentes, o tal vez el único, que es capaz de sus propuestas retirarla y luego de escuchar los reclamos de la población. Y eso es una de las cosas positivas. Yo pienso que por eso la popularidad que tiene Luis Abinader en el corazón de la sociedad dominicana, porque precisamente escucha al pueblo algo que, recordemos, no nos vamos a ir más lejos, recuerda a los gobiernos del PLD, recuerda a Danilo Medina, el entonces presidente Danilo Medina. La población no quería la parada de autobuses en el Parque Nacional del Este. Yeah. Incluso se hizo protesta, los tribunales emitieron sentencias y como quiera Danilo impuso eso por encima de todos. Te puedo mencionar otros temas, podemos verlo, y siempre se impuso, nunca escuchó a la población. Muchos de los problemas con los gobiernos del PLD y Danilo, que al final no hizo un tan mal gobierno, pero precisamente esa falta de transparencia y las denuncias que se hacían de la impunidad y todas esas cosas. Y la imposición. Entonces, precisamente porque se tenía poder. No Sin embargo, vemos a un Luis Abinader que tiene todos los poderes encima, como decimos a nivel popular, a nivel de la sociedad, del pueblo, y con todos los poderes encima es capaz de decir, no, está bien, retírame eso, vamos a revisarlo. Yo no vuelvo otra vez porque son 2 periodos y no más. Y es capaz de ponerle otro candado a la Constitución para hacer más difícil que un presidente que se ve en esas mismas condiciones de él, con todos los poderes, quiera seguir al frente de la cosa pública, porque el pueblo dominicano ha demostrado a través de la historia que aquí son 2 periodos y no más. Este pueblo no acepta un tercer periodo. Sí. Y el presidente Luis Abinader está en conexión con la sociedad. Y eso es trascendental y yo creo que tenemos que reconocerlo. Bien, bueno, con esta expresión vamos a la primera pausa comercial. Y al volver, seguimos tocando estos temas trascendentales del 2024 con Alfredo de la Cruz Rijo. Recuerde lo que le decía al principio. Si usted no hace algo para cambiar su experiencia de vida sobre la faz de la tierra, es muy poco probable que alguien lo haga por usted. Aproveche estos 360 días que le quedan al año y procure lograr su mejor versión. Yo estoy en eso y muchos amigos estamos en eso. Y todo el que se pone para eso, que no sea superstición, lo logra. Con Alfredo de la Cruz Rijo, internacionalista y especialista también en temas de seguridad, estamos hablando sobre lo trascendental de 2024. Usted vio el tema de la reelección del presidente Abinader, el carácter democrático que hasta ahora ha demostrado. Se ha manejado con democracia. Olvídese, usted y yo podemos ser enemigos de Luis Abinader Corona, pero esa es la verdad. Y hay un tema interesante a propósito de la democracia que yo quiero tratar con Alfredo, que para mí es trascendental. Y yo estoy feliz por esa sentencia. Alfredo, la sentencia que dio el Tribunal Electoral sobre los candidatos independientes, ¿qué connotación tiene eso? Porque es un logro grande, donde tú puedes ir de tu cuenta como presidente, como diputado, como senador, como alcalde. O sea que los políticos que nos tienen hartos van a tener que hilar fino. ¿Qué tú opinas? Sí, mira, eso es interesante lo que tú planteas y lo que ha hecho el Tribunal Constitucional todavía es mucho más interesante porque nosotros en República Dominicana tenemos tal vez una de las democracias más longevas de América Latina de manera ininterrumpida. Si tomamos como inicio de la democracia el año 1966, cuando se celebran elecciones, las últimas elecciones, o las primeras elecciones en esta nueva etapa política, desde ese momento hacia acá no ha habido interrupciones en la celebración de elecciones cada 4 años y ha ido progresando día a día el terreno de la democracia. Sin embargo, la democracia, como dicen algunos autores y especialistas del tema, no es solo celebrar elecciones. No es solo eso, no es solo que la ciudadanía elija cada 4 años sus autoridades. La democracia conlleva más participación política. Estamos en la actualidad en una democracia representativa, pero el paso de avanzada es llevar esta democracia de
representativa a una democracia participativa. Y eso se logra cuando la sociedad tiene canales para hablar, para canalizar sus preocupaciones, pero también para recibir soluciones a esas preocupaciones. Entonces, esto no plantea que no exista un sistema de partidos políticos fuerte, porque una de las cosas que ha hecho posible la longevidad de esta democracia es precisamente un sistema de partido fuerte. Pero el que exista un sistema político, de partido político fuerte no rige con que exista la posibilidad de que actores independientes a las organizaciones políticas grandes puedan entrar a la actividad política. Porque tú, yo y cada uno de la audiencia que nos está viendo y escuchando conoce líderes comunitarios, personas de la sociedad civil, empresarios, deportistas, profesionales, trabajadores sociales que tienen un liderazgo reconocido en la comunidad y que usted quisiera verlo en los puestos de dirección del Estado, ya sea en lo legislativo o en el equipo del presidente de la República, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Como el sistema político dominicano impedía que personas independientes se postulasen, porque al final los requisitos que se le exigían eran muy similares a las organizaciones políticas grandes, entonces no permitía en realidad que surgieran candidatos independientes. Ahora, la sentencia del Tribunal Constitucional lo que hace es que te dice, no, mira, esa normativa que tú tenías realmente veja la participación política, porque los requisitos que tú le estás poniendo son prácticamente imposibles. Y yo entiendo que tú debes hacerlo así, así, así. Y aunque no soy constitucionalista, pero se conoce que los dictámenes del Tribunal Constitucional son vinculantes para todos los actores políticos, para todas las instituciones. Entonces, si bien critican que el Tribunal Constitucional de alguna manera legisló con esta sentencia, bueno, pero que al final las sentencias de los tribunales sientan jurisprudencia y son especies de legislaciones. Así es en la mayoría de los países, como Estados Unidos nosotros queremos imitar en muchas cosas. ¿Por qué no lo imitamos en esto? Lo que ha hecho con esto el Tribunal Constitucional es decirle al país político, a los actores políticos, pues miren, lo que ustedes están haciendo hasta este momento no está bien y de ahora mismo hay que organizar eso, hay que facilitar la participación política para que esos posibles actores políticos que hay en la sociedad, esos líderes que están ahí, que no tienen cabida, pues puedan encaminarse y puedan enarbolar proyectos que es muy probable que la sociedad entonces sí lo respalde. El temor que hay ahora mismo es infundado. Claro que existe riesgo, como en todas las sociedades, los actores políticos más importantes, los partidos políticos grandes, tienen el temor de que puedan surgir outsiders, como ha ocurrido en Venezuela y otros lugares. Pero como surgió en Argentina, donde tenemos a Milei, por ejemplo, que muchas de las cosas que ha hecho precisamente la hace porque no tiene una estructura política tradicional, que ya cuando tiene un partido político tradicional hay cosas que tú no puedes hacerlas. Pero tenemos candidatos independientes en Estados Unidos, en distintos países de América Latina y en Europa, y yo no he visto que ha habido el acabose con eso. No, ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahora falta que se creen los mecanismos de participación. ¿Cómo es que esto se va a hacer? Porque hay que crear ahora el manual de cómo se va a hacer, el protocolo de ejecución, cómo va a ser esa participación política independiente. Que también un detalle aquí, una advertencia es que no debe hacerse en este protocolo lo que no dijo el tribunal, porque sabemos que muchas veces se aprueba aquí una ley y el protocolo de aplicación de esa ley es muy contrario al espíritu de la ley. No, el protocolo de ejecución de esa sentencia tiene que ser acorde al espíritu de la sentencia, sea que cuando lo trate el sistema legislativo del país, cuando lo trate el Congreso Nacional, tiene que ser acorde al espíritu de esa sentencia para que los candidatos independientes puedan ser realmente candidatos independientes. Ese ciudadano que quiere participar pueda participar.
que se establezca el mecanismo claro, pero no sujeto a ese grupo de trabas para una candidatura independiente, como son los requisitos que tiene una fuerza política grande. Entonces yo pienso que eso es una de las grandes, los puntos fundamentales y trascendentales que ocurrieron en el 2024 y que van a incidir a lo largo de este 2025 y más allá en la geografía política dominicana. Algo que es importante resaltar, Alfredo, me corrige, es que el país tiene una predisposición con el sistema tradicional muy profundo. Todas las encuestas que se han hecho hasta ahora reflejan que más de un 60% de los dominicanos que votan le da igual quién gane. Incluso han estado dispuestos a votar por algún tipo de autoridad represiva con tal de salir de lo harto que estamos de este sistema maldito que los políticos tradicionales nos han llevado a sentir. En ese sentido, ellos mismos, los tradicionales y los líderes políticos, están hablando mal de la sentencia del Tribunal Constitucional, diciendo que eso no puede ser. A mí me sorprendió un líder, que por respeto no voy a decir su nombre, que decía que eso era una dinamitar el sistema político. Y yo dije dentro de mí, bueno, pues que lo dinamite, porque lo que necesitamos es un sistema político que no sea tan corrupto, tan malo, tan ladrón, tan hijo de su bendita, usted sabe. Entonces, ¿qué va a pasar con ese pueblo que encontró por lo menos una brecha? Ahí hay una brecha para darle oportunidad a otros líderes que sin tener que embromar con el sistema tradicional corrupto puedan lograr un avance. ¿Qué podría pasar? Sí, pero mira qué es lo que pasa, Escalante. Tú sabes que según las mediciones que se hacen en nuestra sociedad, el nivel educativo de nuestra sociedad no pasa un séptimo de primaria. No pasa. En ese sentido, entonces, como en el mundo, en Occidente, ha avanzado esa idea del autoritarismo, del líder autoritario ante las limitaciones de la democracia para dar soluciones a la problemática de la sociedad. Cuando tú ves líderes exitosos como Nayib Bukele. Bueno, yo me iba a ir más lejos, yo me iba a ir a Asia. Tuve en Asia a Xi Jinping en China, que no tiene que ir a un parlamento a pedirle permiso para aplicar una estrategia, o tuve a un Vladimir Putin, que tampoco tiene que pedirle muchas consideraciones a la Duma, sino que él plantea su estrategia al tiempo que sea y no hay problema. O ver aquí en América a Nayib Bukele. Sí, se ha vuelto un líder global. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo de cosas hacen que las personas sin mucha formación entiendan que la solución no es la democracia, sino que la solución son aventuras autoritarias. Eso es grave. Y el Latinobarómetro de ahora 2024 precisamente señala en la vulnerabilidad y el decrecimiento que va teniendo la democracia en el mundo y sobre todo en América, aquí en América Latina, precisamente por lo limitado que ha sido para ofrecer soluciones a las preocupaciones de las poblaciones más vulnerables. Entonces, precisamente los líderes de los grandes partidos políticos que no han buscado soluciones a las problemáticas, a los grandes temas nacionales, ven con temor que puedan surgir personas sin tener el compromiso con una fuerza política específica y que de cara a la sociedad puedan plantear soluciones y darle una patada a la mesa y precisamente voltear el sistema. Y obviamente que eso le trae preocupación y es lo que lo lleva a estos gritos desesperados. Y entonces, en una sociedad que no pasa de un séptimo de primaria, personas que no conocen, no tienen un pensamiento crítico, no tienen conocimiento de otra realidad de lo que es la democracia, entonces ahí es que vienen ciudadanos que no valoran el tener precisamente un presidente como Luis Abinader, que es un demócrata, porque demócrata no es imponer lo que yo quiero, no, es precisamente negociar, porque eso es lo de la democracia, negociar preservando el interés de las minorías. Entonces, eso es democracia, no imponer lo que yo quiero, porque yo sí puedo y yo tengo la fuerza. Entonces, esas son las cosas que tiene de beneficioso esa sentencia del Tribunal Constitucional que nos obliga a todos, obliga a los grandes actores políticos dominicanos a revisar lo que han estado haciendo aquí en estos últimos años, estos últimos 50 años de vida democrática y pensar de ahora en adelante en la sociedad, en qué realmente yo le voy a redituar a la sociedad,
Ah, no, que esos candidatos me lo deja reservado porque son para la chula, para el amante o para la amante, para el primo, para el compadre, para el cuñado, o para el socio. O sea, tú estás hablando que el Tribunal Constitucional está provocando, porque ya ellos están preocupados, una reconfiguración del espectro político Claro que local. sí, te voy a poner un ejemplo. Ellos van a tener que tener en cuenta. Vámonos a la oposición. Te voy a dejar al PRM a un lado porque es el partido de gobierno. Vámonos a la oposición, vámonos a la Fuerza del Pueblo y el PLD. Por ejemplo, en el PLD hay un muchacho que la sociedad dominicana lo ve con simpatía, que es Juan Ariel Jiménez. Muchacho economista, con una vida académica en Harvard. Un muchacho que tiene mucho potencial, realmente tiene mucho potencial. Tiene mucho carisma, sí, realmente. De hecho, en una ocasión vio un artículo mío sobre la colaboración público-privada. Él escribió uno, pero yo había escrito uno en el 2016, estudiando en España, y él lo vio y tuvo la humildad de decirme, oye, pero tu artículo era muy bueno y revolucionario para la época que tú lo escribiste. Oye, tipo humilde y bien. Por lo menos eso parece. Aparenta ahora, eso, ¿verdad? Hasta ahora. Y tienes por ejemplo, tiene la Fuerza del Pueblo, tiene otros actores políticos, tiene allí, por ejemplo, a Omar Fernández, que se ha destapado. Parecería que Omar es el que más llama la atención en el Fuerza del Pueblo. Sí, pero realmente hablando. Te puedo buscar otro, pero voy a coger a esos dos que ¿Cuál son... es el otro? No, Rafael Paz. Sí, nuestro amigo Rafael Paz. Pero te voy a traer esos dos porque la sociedad capitaleña lo conoce. Sí. Conoce a Juan Ariel, que fue miembro del comité político del PLD, y además fue vicepresidente del PLD, fue uno de los vicepresidentes, pero también hizo muy buena gestión, pero fue ministro también de Economía, o sea que la sociedad de la capital del país, pero de la capital lo conoce, y conoce a Omar, que es el actual senador de la capital. Si por ejemplo ahorita, para la elección del 2028, Juan Ariel dice que quiere ser candidato presidencial y orquesta un proyecto, pero Danilo, que es el dueño de ese partido, dice que no, porque ese no es el candidato que él quiere, como hizo por ejemplo en el 2020, cuando impuso a Gonzalo Castillo. Dice, no, sencillamente tú no eres candidato, yo quiero, tú no vas para parte. Bueno, pero qué sé yo, y si la base del partido del PLD quiere a Juan Ariel, y vamos a suponer que allí en la Fuerza del Pueblo haya algo similar, y bueno, y dice él que va independiente, y se unen ellos y forman una candidatura independiente, por ejemplo, o quítale Omar, puede ser cualquier otro, Juan Ariel y otro. Oye, pero de pronto puede que saquen más votos que el PLD. Es una candidatura independiente. El PLD partido. Exacto. Esa es la fortaleza que tiene esa sentencia. Sí. ¿Entiendes? Esa es la fortaleza. Hay que apoyar esa sentencia. Pero igual, por ejemplo, ponle que, qué sé yo, en Licey al medio, por allá, aparezca un líder comunitario que no pertenece a ninguno de esos partidos políticos, pero quiere ayudar a su comunidad. Como hay gente muy buena, que lo que no quieren es bregar con claro, aquí hay muchísimos dominicanos que no participan en la actividad política activa, pero en coyuntura tienen la disposición de colaborar, de poner su granito de arena. Pues si puede ser candidato independiente, cuando viene a ver puede ser alcalde de ese municipio, puede ser diputado. O sea, esa es la fortaleza de esa sentencia que engrandece la democracia. Y como dijo una vez un gran amigo mío, los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia. Y entonces, bienvenida a la sentencia del Tribunal Constitucional. Y la sociedad tiene que empoderarse y enrostrarle en la cara a los partidos políticos mayoritarios que en realidad tienen que pensar en la sociedad y que tienen que agrandar los espacios para la participación política en democracia y avanzar de esta democracia representativa que tenemos, que es muy limitada, a una democracia participativa, donde los sectores diferentes de la sociedad tengan canales para transmitir sus inquietudes. Si tú no estás de acuerdo, por ejemplo, con un ministro o con un director general, que esa misma democracia te dé los canales por los cuales tú actuar, sea con una cantidad de firmas, sea con la figura jurídica que determine la normativa, y que tú puedas elevar una instancia para que ese ministro, ese director general o ese juez o ese fiscal tenga que renunciar. Todo eso en democracia. Eso es lo que hace que la democracia se agrande cada día más, la democracia participativa, y que entonces la sociedad quiera la democracia porque entiende que es una herramienta útil que te da a ti la posibilidad de canalizar tus anhelos y también tus frustraciones, y que tú vas a tener una respuesta. Y además es una respuesta del Tribunal Constitucional diciéndole a usted y diciéndome a mí que la solución
no puede ser abrir la puerta a la represión. No tenemos que ser heridos para aprender. Tampoco deberíamos herir para enseñar. Nunca. Autoritarismo es autoritarismo. No nos confundamos. Vamos a valorar esa sentencia del Tribunal Constitucional. Vamos a empoderarnos. Vamos a defenderla. Y los políticos tradicionales que no la quieran, pues que sabe qué, el que no le guste, que coma menos. Volvemos ahora. Mi abuela decía que los malos son malos porque los buenos se lo permiten. Entonces yo creo que ya llegó el empoderamiento que necesita el país. No es siendo nosotros malos, es siendo valientes y uniéndonos. Y esta oportunidad que nos da esta sentencia del Tribunal Constitucional, hay que protegerla como sea. ¿Ok? Esta es la primera oportunidad en el presente siglo que tenemos esa bendición. Por eso los políticos tradicionales se están orinando. Y cuidado si haciéndose el número 2. ¿Cómo es posible? Imagínense, en espacio de televisión es rápido, pero nosotros no podemos dejar de dar una pincelada internacional. Porque usted sabe que Alfredo es internacionalista y así como experto en seguridad. Hay muchas cosas que Alfredo maneja a nivel internacional, mundial, pero vamos a ir ser lo más breve posible, porque yo quiero que tú nos digas a qué podríamos apuntar del 2024 internacionalmente. Bueno, mira, hay muchos temas, de verdad, que son trascendentales, que ocurrieron en el 2024 y que tendrán impacto a lo largo de este 2025 y más allá. Pero es imposible dejar de mencionar a una figura que falleció ahora el 29 de diciembre, al expresidente 39 de Estados Unidos, Jimmy Carter. Jimmy Carter fue presidente de Estados Unidos entre 1977 y 1981. Para el establishment en Estados Unidos, Jimmy Carter no fue un buen presidente porque Jimmy Carter no introdujo a Estados Unidos ninguna guerra durante su periodo y fue un presidente que perdió la reelección. El primero, ¿cierto? No, él no fue el primero. ¿O el segundo? Porque ya a lo largo de la existencia de Estados Unidos se tiende a decir que fue el primero después de Harrison, después de William Harrison, pero en verdad varios más perdieron la reelección. Pero un detalle importante es que si bien tal vez como presidente no fue tal vez el mejor presidente de Estados Unidos, pero sí hizo el mundo... Sí fue el mejor presidente para el mundo. Sí hizo el mundo más seguro, Exacto. Hizo el mundo mejor. Por ejemplo, hay que mencionar un impasse que hubo entre Chile y Argentina, estando esos dos países bajo dictaduras militares, bajo Stroessner Chile y Argentina bajo Videla. Ellos tenían ciertos problemas fronterizos y se alistaban para una guerra. El Servicio de Inteligencia, la Embajada de Venezuela en Argentina, se dio cuenta de que el dictador de Argentina, Videla, estaba movilizando tropas hacia la frontera y no tenía, porque no tenía buena relación con los dos, porque atacaba esas dos dictaduras. Sin embargo, que era Carlos Andrés Pérez, el presidente de Venezuela, él se comunicó con Jimmy Carter, y Jimmy Carter, que tampoco tenía buenas relaciones con los dos, porque una de las características del gobierno de Jimmy Carter fue atacar precisamente la dictadura, a esas dos dictaduras por el irrespeto a los derechos humanos. Pero entonces Jimmy Carter se comunicó con el Papa Karol Wojtyła, o Juan Pablo II, que designó a uno de sus cardenales, experto en el arte diplomática, y porque son dos países muy católicos, pues mediaron y pararon ese conflicto. Y eso se le debe precisamente a Jimmy Carter. Y en el caso de nosotros, en la crisis política del año 1978, otra vez entra Jimmy Carter. En la que el presidente Guzmán fue electo. Exacto. ¿No? Entra en lisa otra vez Jimmy Carter y Carlos Andrés Pérez. Entonces son cosas que hicieron mejor el mundo. Pero Estados Unidos tiene una mala opinión de él porque en el gobierno de él precisamente es que se lleva a cabo el triunfo de la revolución islámica que llevó al poder al ayatollah Ruhollah Khomeini en la República en Irán.
después de vencer al Shah, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eso fue en el año 1979 e instalan a la República Islámica de Irán. Entonces, un grupo de estudiantes islamistas tomaron la embajada de Estados Unidos en Teherán y mantuvieron allí secuestrado por casi 444 días a ciudadanos estadounidenses. Y el presidente Jimmy Carter decía que Estados Unidos no negociaba con terroristas, pero organizaron un rescate de estos rehenes que terminó mal, porque 2 helicópteros chocaron en el aire, hubo varios soldados muertos. Y a decir de algunas fuentes, el establishment forzó a alargar el proceso y que Jimmy Carter no pudiera rescatar los rehenes precisamente para que perdiera la reelección. Algo que actuó a favor de Ronald Reagan, que era el candidato de la oposición, iniciando aquella revolución conservadora que había iniciado en Europa, en Reino Unido, Margaret Thatcher, aquella primera amiga ministra, de Reagan. la dama de hierro. Muy amiga de Reagan. Sí, precisamente entonces así llega al poder en Estados Unidos Ronald Reagan, que en pocos días, pues consiguió la libertad de los rehenes. Entonces, si bien Jimmy Carter sale del poder gris, con una imagen gris, crea el Centro Carter, esa fundación que se dedicó a vigilar la democracia por el mundo y hizo tantos aportes a la democracia y tanto aporte a la humanidad, que de hecho uno de sus últimos logros fue denunciar el robo de las elecciones que hizo Nicolás Maduro el 28 de julio del año pasado, cuando su centro fiscalizó las elecciones, pues no certificó ese triunfo porque había muchas irregularidades. Y ese es uno de los últimos logros de Jimmy Carter, un señor que se consagró su vida precisamente a predicar la transparencia, el desarrollo de la democracia y sobre todo el respeto de los derechos humanos. Y un señor a quien la República Dominicana le debe mucho, porque él fue que se fajó con esa crisis de cuando ganó don Antonio Guzmán con relación a Balaguer, y ya ustedes pueden buscar la historia. O sea, le debemos mucho y por eso lo traemos a colación, que en paz descanse. ¿Alguna otra punto internacional? Otro hecho trascendente es el regreso de Donald Trump al poder. Imposible dejar de mencionar eso. Un hecho trascendente del 2024 que tiene impacto en el 2025 y más allá. Sobre todo que en medio de conflictos globales como tenemos en Medio Oriente, en el este de Europa, con la guerra en Ucrania, y ahora mismo el desmoronamiento del régimen de Bashar al-Assad en Siria y la guerra que está librando el Estado de Israel con Benjamín Netanyahu al frente contra el movimiento integrista Hamas en la Franja de Gaza y con Hezbollah en el Líbano, y sobre todo que luego del derrocamiento de Bashar al-Assad por el movimiento Tahrir al-Sham, precisamente Israel traspasó los altos de Golán y tomó el control del monte Hermón, que los territorios del alto del Golán que estaban en la zona de distensión del lado de Siria, que controlaban los cascos azules de las Naciones Unidas. Pues ahora Israel ha tomado posesión de los altos de Golán, que es una altura estratégica que permite el control de todo el espacio aéreo de la zona, con radar instalado allí, está más cerca de Damasco y tiene el control aéreo, la supremacía aérea en todo ese territorio. Pues ahora mismo Israel tiene control de ello. Acuérdate que cuando empieza la guerra contra Hamas, la popularidad de Benjamín Netanyahu estaba en el suelo, porque tenía acusaciones ya formales de corrupción en los tribunales de Israel. Porque es bueno que las personas sepan que en Israel hay un Estado de Derecho que funciona realmente, pero Benjamín Netanyahu estaba implosionando ese Estado de Derecho a conveniencia personal por esas acusaciones que tiene, y por eso nunca ha querido parar la guerra, porque tenía protesta todos los días había huelga a lo largo de todo el territorio de la geografía israelí. Sin embargo, ahora las encuestas le dan 22, 30, 32 de positividad, de popularidad, que es algo muy significativo. Incluso fue al tribunal y ahora mismo pues le salió todo bien. Ha debilitado el eje de la resistencia
que tenía Irán en toda esta región, compuesto por los rebeldes, por las fuerzas chiitas en Irak, la fuerza que tenía en Siria, los hutíes en Yemen, Hezbollah en el Líbano y Hamas en la Franja de Gaza. Pues esa es la resistencia con la guerra de Israel que dirige Benjamín Netanyahu ha quedado debilitado y ahora Irán está en una posición muy débil. Rusia ahora mismo no se sabe qué va a pasar con sus bases que tiene en la gobernación de Latakia, la base aérea que tiene, la base naval que tiene en Tartuf. El hecho es, bueno, aunque hoy recibí un cable de que el enviado de Siria en Naciones Unidas decía que los rebeldes quieren negociar con Rusia porque al final no van a querer que se vayan porque dice que la alianza de Rusia con Siria no tiene que ver con régimen. Entonces, tenemos que ver en qué va a quedar eso. Pero el eje de la resistencia, que estaba compuesto por estos países, estos aliados, estos actores no estatales que mencioné, e Irán, y de alguna manera Rusia colaboraba en ello, pues ahora mismo ha quedado muy debilitado y quienes están muertos de la risa son ahora mismo Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. De manera que esos son hechos trascendentales que ocurrieron en el 2024, que van a tener un impacto directo en el 2025 y más allá. Pero si tenemos algo de tiempo, está la guerra en Ucrania, que ha tomado un nuevo rol. ¿Por qué? Un nuevo matiz, porque ahora, en aproximadamente 16 días, llegará el presidente Donald Trump a la Casa Blanca, y que prometió terminar con esa guerra rápido, y ya el enviado de Estados Unidos para precisamente Ucrania ha planteado su posición sobre lo que sería llegar a un acuerdo de paz en la zona, un acuerdo que no obligaría a Ucrania a reconocerle a Moscú la posesión de esos territorios, pero sí tendría a Ucrania que sentarse a negociar, dejar esos territorios que Moscú tiene en el poder, y no intentar obtenerlo, volver a su control por la fuerza, sino en base a acuerdos diplomáticos, y también ralentizar en el tiempo la adhesión de Ucrania a la OTAN. Eso es algo que hay que ver cómo se va a conjugar ahora a lo largo de este año, porque es un terreno bastante complicado que tenemos allí en el este de Europa. Algo que me ha llamado la atención de Donald Trump es su actitud hacia la República Dominicana, que si es cierto lo que él está diciendo, por ejemplo, ya nos puso una embajadora que duramos años sin embajador aquí, y se supone que Biden y Abinader son panitas. Sin embargo, este señor no ha inaugurado su gobierno y ya está presentando una embajadora para la República Dominicana. Creamos, ojalá sea así, y ojalá pueda él ser parte de las soluciones globales. Pero recuerde que los países del mundo, sobre todo las potencias, primero ellos, después ellos y siempre ellos. Gracias, Alfredo, por acompañarme. Hemos llegado al final de Conexión Global RD de hoy. Y como siempre, tú sabes que la puerta sigue abierta para ti porque tú eres parte del equipo, del staff. Usted, ahí fue un gusto enorme estar conectado por esta vía. Sugiero, por favor, que reenvíe el programa. Si no le ha dado a la campanita, dele. Si no está suscrito al programa, suscríbase y sea parte de esta comunidad que siempre aspira a lo mejor para la República Dominicana. Hasta el próximo sábado.